en adelante, ahí dice que Él vino no solamente a la tierra para perdonar pecados, sino para salvar al mundo. Él es el Salvador del mundo. No lo proclama, no lo promete, pero sí lo manifiesta con sus hechos, con la demostración del carácter que tiene. O sea, si Él demostró este carácter, entonces quiere decir que el Padre es de igual carácter a Jesús. Amén. No podemos negar. Mira, Bastián, sí lo prometió. Jesús dijo, y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí no está hablando de unos poquitos. Yo conozco la interpretación que hace la mayoría del cristianismo, pero una interpretación bastante sesgada porque no les conviene decir la verdad de la salvación de todos, ya que se les cae a muchos, no a todos, porque no todos lo hacen como negocio, pero muchos sí lo hacen como negocio, y el negocio es predicar el infierno para asustar a la gente, y con eso la gente de diezmos y la gente venga a la iglesia, porque si no, dicen ellos que la gente se va, que es una mentira. Si uno predica a Cristo, la gente llega. Si uno predica el amor de Dios, la gente llega. Y cuando Cristo es levantado, a todos atrae a sí mismo. Ahí se cumple lo que dice Isaías 45. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando Él es levantado, todos miran a Él y todos son salvos, porque toda lengua confesará al Señor. Por otro lado, en el Padre Nuestro, Jesús lo demuestra implícitamente. Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí lo prometió el Señor Jesucristo. Amén. Yo digo amén. Querida familia del canal En Defensa de mi Fe, del canal Verdad versus Verdad y de la página de Facebook En Defensa de la Fe. Qué alegría saludarlos a esta hora de la noche, cuando en Colombia son las 8:39 y en El Salvador, ¿qué hora es, mi querido hermano Juan Miguel? Ahorita tengo las 7:39 de la noche, hermano. O sea que yo ya estoy en el futuro, una hora adelantado. Ha entrado en la matriz. Sí, señor. Qué bueno saludarte, Juan Miguel. Ahora esperamos a Pablo que entre para que comparta con nosotros. Mientras tanto, ustedes pueden ir dándole un me gusta al video y pueden ir compartiéndolo con otras personas. Obviamente, si le gusta el contenido, porque si no le gusta, pues cómo darle un me gusta y cómo compartirlo. Pero si a usted le gusta este contenido, es de bendición y edificación para usted, compártalo con otras personas. Bienvenidos todos. Aquí nos saluda nuestro hermano Nixon, que siempre está ahí de primerito. Saludos para él. Él siempre me dice, a mí me encanta escuchar a Juan Miguel. Claro, a muchos, pero también te tiene muy en cuenta. Dice que eres muy humilde y yo digo, estoy de acuerdo. Y Pablito también es una gran personita, una gran persona, y bueno, esperemos que pueda arreglar el problema. Él ya había entrado, pero el problema es que el internet está fallando un poco de Pablo. Esperemos que se mejore y podamos estar los tres. Tenemos buenas preguntas. Aquí también está nuestro hermano querido Juan Ramón, que los confundimos de nombre. A veces te digo Juan Ramón y otros también te dicen Juan Ramón y a él le digo Juan Miguel. ¿Cómo la ves? Bendiciones, chico. Oye, Juan Miguel, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te fue en el trabajo? Cuéntanos. Pues la verdad, todo bien. Ahorita algo descansado porque ya se terminó el ajetreo de estudiantes ahí donde trabajo. Así que estoy un poco más despejado. Qué bueno. Excelente. Estos videos vamos a seguirlos haciendo con la ayuda de Dios en el canal Verdad versus Verdad. Ahí les estoy dejando el enlace, por eso estamos conectados en los tres canales. La idea es que sigan teniendo la misma audiencia, pero ya en ese canal, porque la dinámica es esa, poder compartir nuestra perspectiva de la verdad y que otras personas puedan exponer por qué no creen en esa verdad que presentamos nosotros desde la verdad que ellos perciben. Por eso se llama verdad versus verdad, respetando las dos posiciones como si fueran verdad, hasta que la audiencia diga, me parece más cercana a la verdad esta o esta otra. Bueno, mi querido Juan Miguel, ¿cómo estás para las preguntas de hoy? ¿Ya estás afilado? Pues la verdad que sí, estuvo un poco dura la cosa, pero ya estamos preparados. Listo, mi hermanazo. Cuando entre Pablo le haré la misma pregunta, porque él quiere también participar en cada una de las preguntas. Bueno, comenzamos con
¿Dios mata con enojo santo? Bueno, antes que nada, yo quiero enfocarme en lo que es el Antiguo Testamento, de Buenas. donde se hizo ese comentario. Así que si hay algún argumento, pues, de que alguna persona lo haya hecho o ella esté pensando de que Dios mata así y que nosotros digamos que el carácter de Dios es así, porque en realidad la Biblia, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, nos muestra de que Dios no solo mata, sino que también asesina, porque matar es una cosa y asesinar es otra. Sí. Entonces, me voy a enfocar en lo que es en Génesis 6:6. Ahí dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Ese es el punto principal. Y en otro texto dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Yo quisiera hacer una pregunta a la audiencia con respecto a esto, porque si Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, como dice la Escritura, entonces quiere decir que Él no viene a ser Dios. Y tampoco el plan de Él no es perfecto. Porque, digamos, supongamos que yo soy Él, me voy a poner en los zapatos de Él. Yo creo a la raza humana y pasan, digamos, unas cuantas generaciones, pongámosle unas 6 generaciones, porque imagínense, se da hasta el capítulo 6, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 6. Pero lo que sí sabemos es que Dios viene y destruye a esta gente del diluvio, porque dice que le pesó haberlos creado. Y por eso se arrepiente y viene y no solamente destruye a las personas, sino que también destruye a los animales que no tienen nada que ver con esa ira o ese arrepentimiento, porque realmente estaba arrepentido de haber creado al ser humano, pero también mata a los animales. Entonces, siguiendo esa línea de que Dios en su ira santa destruye o mata, entonces quiere decir que nosotros estamos ante un Dios que posiblemente no se pueda confiar en Él plenamente, porque con una cara te muestra que es amor y con la otra te va a mostrar que es muy diferente. Obviamente la cara que nosotros queremos es la de amor, pero la cara de ira nadie la quiere. Es más, mi hijo a veces me dice a mí que cuando yo estoy enojado no quiere que ni le hable porque no me gusta verme así. Lo digo con sinceridad. Entonces, yo como padre, yo sé que mi hijo es lastimado cuando yo me enojo. Y él mismo me dice que no le gusta verme así. Entonces, aplicándolo al Eterno esto, se podría decir que si él en verdad se arrepintió de haber creado al ser humano, debería de volver a hacerlo nuevamente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se supone que la maldad, así como se ve en el Génesis, se ha acrecentado de la misma forma o quizás mucho peor. Entonces debería suceder lo mismo, pero vemos que no sucede. Aquí debemos de hacernos varias preguntas. ¿Realmente fue Él el que destruyó con esas aguas a todas estas personas y solamente salvó a 8? ¿O fue otro ente? O tal vez la persona que escribió esto en el Antiguo Testamento exageró y le echó la culpa a Dios de todas esas muertes. Hay varias preguntas que responder, así que voy a dar paso ahí al siguiente hermano. Tal vez puede hablar el hermano Pablo ya. Sí, así es. Pablo, bienvenido. Está tu micrófono está desactivado. Actívalo, porfa. Listo.
Con respecto a lo que... Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a tener por invitación y también Juan Miguel. Mata con enojo santo. Definamos enojo santo. Si la palabra enojo tiene que ver cuando yo me salgo de mis cabales y yo reacciono de manera violenta, ¿cómo puede ser eso? No me aleja de las personas, sino que me acerca a las personas. Si Dios, para solucionar el problema del pecado, ya sea en el pasado o solucionarlo en el futuro, tiene que hacerlo con más violencia, entonces se contradeciría con su propia ley de amor, con su propia características, según Gálatas 5, 22 al 26, dice que la primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si Dios es amor, quiere decir que no puede matar, no puede hacer daño. Aunque quisiera hacerlo, va en contra de su propia naturaleza, va en contra de su propia esencia. Desde mi perspectiva, creo que son dos respuestas posibles. Está basado en bastantes mitos de esa época, de lo que es el Israel antiguo, que se basaron en lo que es los sumerios, lo que son los otros culturas. De hecho, el diluvio está presente con otros personajes, con Quetzalcóatl, con Enki, con Enlil, con otros dioses que tienen que ver con dioses bipolares. Ellos tenían un dios de lo bueno y tenían específicamente también Moisés, este personaje, era con los dioses de Egipto. De hecho, hay un dios del Egipto que era no solamente el dios de la vida, sino el dios que bendecía, pero que también maldecía. Entonces, el concepto de que Dios tiene enojo santo es algo un poco contradictorio, porque si Él es amor, no puede hacerle daño a sus criaturas. Y si lo hiciera, yo podría tener miedo. Una vez, creo que supiste decir una vez, no me acuerdo si fue Juan Miguel o lo escuché de otra persona, pero un precipicio. Y estoy con un amigo y tuvo un accidente y me caigo al precipicio y justo empieza a hacer una mirada medio extraña, como que me va a soltar, pero si no me suelta me dice, mira, yo te voy a salvar, pero con una condición. No. Entonces, la pregunta sería, ¿yo puedo confiar plenamente en ese amigo que no me va a soltar si me está pidiendo una condición que quiere sacar? Pienso de que universal, porque también vemos ahí que dice que todo el mundo, eran pequeñas inundaciones locales de distintas regiones, o sea, lo más reciente que se conoce. Bueno, hermano Juan Miguel, y si quieres, abunda un poquito más en esa respuesta, teniendo en cuenta lo que tú percibes. ¿Dios mata con enojo santo? Vaya, y hay otra cuestión. Siguiendo esa línea, en Éxodo 7:3 dice que Dios endurece el corazón. ¿De quién? De Faraón. Yo esto lo he cuestionado bastante desde hace mucho tiempo, porque en la zarza ardiente, cuando se le presenta a Moisés el Eterno, él le dice que lo que él quiere, o sea, el propósito que él
quiere lograr es que él vaya y saque ese pueblo de Israel de Egipto. Ese es el propósito principal. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué no hacerlo él directamente y conmover al faraón, espiritualmente hablando, así como lo hace con su paciencia, con su benignidad, así como dicen Romanos? ¿Por qué no ir directamente a faraón y en vez de endurecer el corazón y causar todo este montón de muertes a ganados, a primogénitos, generar bastantes tragedias y pestes y todo eso, a raíz del endurecimiento del corazón del faraón? O sea, es como decir, voy a hacer que él no use el poco de libre albedrío que tiene. Yo lo voy a manejar todo y este no va a aceptar dejar ir a mi pueblo. Y ahí es donde yo voy a actuar. O sea, yo genero el endurecimiento y yo genero el problema. Y luego de que genero el problema, en varias ocasiones, porque la Biblia dice todavía en Éxodo, si me parece, en Éxodo 7:13, dice que, sin embargo, como el Señor había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Ahí dice que el corazón se endureció. Y yo me hice la pregunta, ¿el corazón de Faraón se endureció o se lo endureció el Señor? La respuesta es obvia porque antes está diciendo que él es el que va a endurecer el corazón de Faraón. Él mismo dice, no, es que no te va a hacer caso a tus palabras. Él no va a dejar ir a mi pueblo porque yo le voy a endurecer el corazón. Hay otra cuestión. Argumentan algunos de que Dios mata porque lo hace porque puede ser que se pierdan a lo largo de su vida. Pero yo pregunto, ¿es esa la respuesta para poder sacar a las personas de esa miseria de oscuridad? ¿O hay otros medios, como por ejemplo el amor del que habla Isaías, esos lazos de amor, para poder sacar de esas tinieblas a todas las personas? Porque yo creo, desde mi perspectiva, que el amor es suficiente sin agregar terror para poder consternar el corazón de la raza humana, para poder llevar al arrepentimiento a la raza humana. Yo creo que el amor es suficientemente poderoso para poder lograr eso. Pero aquí vemos que a lo largo de todo este sistema o todo este método que se lleva a cabo en Egipto, termina con la destrucción de toda esta gente que va siguiendo al faraón, junto con el faraón en ese mar rojo. Con eso termina. Pero mucho antes ya habían terminado bastantes vidas de hijos de egipcios, con todas estas pestes, con todas estas señales. Interesante. Quiero hacerte una contrapregunta con respecto a eso mismo. Ustedes también, hermanos, tienen toda la autoridad para discrepar de Juan Miguel, de Pablo o de mí. No les dé miedo discrepar, den un argumento propio y se los vamos a respetar. De hecho, vamos a decir, si es interesante, diremos qué interesante. Así que no les dé miedo aportar lo que ustedes piensan. Quiero decirles que aquí les estoy dejando un enlace. Voy a colocarlo porque voy a dejar de transmitir en Defensa de la Fe. Comencé transmitiendo aquí para que ustedes no se perdieran el en vivo de esta noche, pero quiero que este en vivo lo veamos en Verdad versus Verdad. Ahí en el chat ustedes van a ver el enlace de Verdad versus Verdad. Le dan clic ahí, los va a llevar al canal y entonces se quedan viéndolo en Verdad versus Verdad, porque en 5 minutos dejaré de transmitir aquí en Defensa de la Fe para seguir transmitiendo allá. Quiero decirte, Pablo, hay otra perspectiva. Hay tres perspectivas más, pero voy a decir 2. Una es, Dios es soberano. Dios es más sabio que cualquiera de nosotros que cuestionamos ese juicio contra Faraón. Faraón ya estaba perdido, era una piedra dura que no se podía arrepentir. Entonces Dios, usando de su soberanía,
endureció mucho más a Faraón de lo que ya estaba, porque ya no se podía arrepentir. Y nadie puede cuestionar esa voluntad, porque es la voluntad del Dios soberano del universo. ¿Qué dices de esa posición? Yo creo que allí le entregamos fácilmente tal vez un carácter o una descripción mucho más próxima a la bestia de Apocalipsis. Porque ciertamente en Apocalipsis lo que se ve es a una bestia que está diciendo: si no me adoras, yo te mato. Eso es lo que dice la bestia de Apocalipsis. A mí me da miedo este tipo de aseveración en Apocalipsis, porque allí dice que bajo pena de muerte, esta bestia necesita o está diciendo que se le tiene que adorar, sí, o si no te mata. Entonces, ¿le damos ese carácter a Dios o estamos diciendo que Dios es igual a la bestia? Son dos cosas pero muy peligrosas en el sentido de argumentar este tipo de cosas. Porque si nosotros decimos que Dios es soberano y puede quitarle la vida a cualquiera que Él quiera, independientemente de lo que sea, estamos hablando de niños pequeños, que no tienen ni siquiera pecado, porque así lo creo yo. Un niño no tiene pecado. Son niños que a Él, según algunas personas, Él es el que les quita la vida. Por ejemplo, hemos visto que incluso en este conflicto que se ha dado con Israel y Hamás, hemos visto de que el ministro ha dicho, bajo cita del Antiguo Testamento, de que ellos tienen a su favor al Eterno, y por eso es que ellos tienen el poder para poder ir a matar niños, ancianos, jóvenes, adultos, allá a Hamás. Por ende, Hamás lo que hace Hamás, claro, es incorrecto, y también lo que hace Israel es incorrecto, porque ambos se pagan con la misma moneda. Tú me atacas, yo te ataco. Y así están. Entonces, ¿nosotros podemos tomar la Biblia para afirmar de que Dios es así? Claro que sí, porque la Biblia lo dice. La Biblia explica en muchas partes de que Dios incluso manda matar personas. No solo que Él las mata, sino que también las manda matar. Vemos también allí en Egipto siempre de que Él manda a un ángel de parte de Él para poder matar a todo ese montón de primogénitos. Entonces quiere decir que si Dios es soberano, entonces la pregunta que cabe hacernos también es una contrapregunta, se podría decir. Si Dios sabe de que esta persona no se va a arrepentir, ¿para qué crearla? ¿Con qué propósito crearla? O sea, si yo soy omnisapiente, o sea, que lo sé todo, ¿yo por qué voy a crear a una persona así si sé que en toda su vida, a lo largo de toda su vida, yo no voy a poder ni siquiera con mi poder hacer que esta persona llegue al arrepentimiento? Es como estas personas, imagínense hasta dónde llegan algunas personas cristianas, no son todos, pero algunas personas cristianas que a mí se me han acercado. Una vez estaba hablando yo con otro hermano de lo que es ¿cómo se llama? El holocausto, y una persona que ya de avanzada edad, quizás que tenía como unos 55 años, me dijo de esta manera: ¿por qué te dueles por esas personas que murieron en ese holocausto? Si esas personas no creyeron en Jesús y nunca iban a creer porque eran judíos. Así que Dios vino y les quitó la vida a través de Hitler. Yo solamente suspiré en ese momento cuando esa persona dijo estas palabras. Y solamente le dije: si realmente fue él moviendo los hilos para matar a toda esta gente, yo no quiero saber nada de él. Ah, ¿te vas a volver ateo?, me dijo el Señor. Tal vez no. Tal vez no del verdadero Padre eterno. Pero de ese que usted me está contando que hizo todo ese desastre ahí, en ese holocausto, yo no quiero saber nada.
Así se lo dije a él. Entonces él me dijo, entonces, mira qué haces, me dijo. Porque él así es. Y asegurándolo con poder, como, Sí, claro. como decimos. De hecho, te ven como un demonio si hablas así. O sea, ¿cómo cuestionas a Dios? Pero ¿qué Dios están presentando? Es la pregunta. Muchachos. Bueno, Pablo, ahora sí, espero que todo vaya bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Pablo? Yo creo que está haciendo así. ¿Ves? Sí, te escucho. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Hasta ahora. Cuando hables largo nos vamos a dar cuenta. Por favor, espero que esté bueno, porque de verdad, aquí decía Iván David, lástima que el audio de Pablo se le entrecortaba porque iban muy bien los argumentos. De verdad que sí, muy interesantes. Recuerden, muchachos, que como somos dos personas que van a estar respondiendo, es decir, ustedes dos, necesito que sean puntuales. ¿Listo? Pablo, ¿qué dice sobre esta pregunta para redondear? Un momento que citó... ¿Me escuchan? Sigue, por favor, para ver. Sigue hablando para ver. ¿Hola? Sigue hablando. Te escuchamos, Pablo. Sigue hablando. ¿Ahora me escucha? Sigue. Sigue hablando. En internet. Eso no lo puedo Pablo. manejar yo. Y disculpen, hermanos y amigos que están conectados. Hoy es todo malo el internet, está Sí. malito. Vamos a dejarlo para otro día contigo, Pablo, porque si no, el envío se va. Entonces, por favor, ya para una próxima. Listo, un abrazo, te mandamos. Dios te bendiga y gracias por la disposición. Saludos a tu esposa. Bueno, él no nos escucha a tiempo. Bien, aquí quiero poner esta pregunta tan interesante que nos acaban de poner y vamos a respetar a la persona que la ha escrito. Gracias por ponerla. Dice, si todos se van a salvar según su tesis, deberían ser coherentes y cerrar estos canales, ya que no tiene sentido lo que están haciendo. ¿Qué le dices tú? Es una afirmación bastante inconsistente, bastante incoherente, y vamos a demostrarle por qué a esta persona. Aunque respetamos lo que dice, tenemos que decirle de frente que es incoherente, y vamos a decirle por qué. Como he dicho en otras ocasiones, el evangelio es una locura. Es que no podemos parar, porque si la salvación en realidad no se va a dar de esa manera, ¿cuántas personas van a llorar? ¿Cómo va a enjugar las lágrimas el Padre Eterno de toda esa gente que va a perder bastantes personas que son afinidad de ellos y también a bastantes amigos? O sea, nosotros tenemos estos canales abiertos porque el evangelio es una locura para nosotros. Porque si el Padre Eterno ha dicho que su voluntad es que todos lleguen al arrepentimiento y vayan a la verdad o lleguen a la verdad, nosotros queremos compartir esta gran noticia. Esto es lo que lo que nos vuelve locos a nosotros. Yo no estoy aquí por dinero. Ya lo he dicho en otras ocasiones en el canal. Yo no estoy aquí por dinero. Yo estoy aquí porque amo a ese Padre Eterno que va a salvar a las personas de la mejor manera. Amén. Nosotros como seres humanos podemos desear incluso la muerte a algunas personas. Pero Él, en su gran amor, Él tiene paciencia. Y esa paciencia es la que hace que el Padre Eterno sea quien es, un Dios de amor. Aleluya. En el cual nosotros estamos, no estamos llamados ni siquiera a adorarle a Él, sino que estamos llamados a amarle porque Él es bueno. Amén.
Y es interesante esta aseveración, porque posiblemente ese sea el deseo de esta persona que hizo el comentario. Ya no sigamos, hagamos lo que queramos. Este es el argumento que posiblemente muchas personas se hacen. ¿Para qué seguir predicando? Pero es que es cuando más debemos de predicar. Porque el evangelio se vive desde ahora. Se vive aquí. La restauración ya. Amén. No hay que esperar para que Él venga y restaure todo. Ahorita vemos solamente, así como dijo Pablo, como por espejo. Pero en aquel momento vamos a ver cómo fuimos conocidos. O sea, ahorita estamos viendo sombras. No vemos el reino establecido, pero sí lo podemos sentir. Hay muchas personas que han tenido la experiencia y uno de ellos le está hablando a ustedes. Han tenido la experiencia de por lo menos sentir al Padre Eterno. Por lo menos. Entonces, ¿yo por qué me voy a detener, amados hermanos? Yo quiero seguir. Sí, y yo creo que esto es lo que quieren las personas que escriben esto. No soportan que hayan personas hablando del amor incondicional del Señor y quieren que cerremos los canales, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Primero, tenemos libertad de expresión. Y segundo, ¿cómo callar algo tan hermoso? Este mundo tan lleno de violencia, tan al revés, con una religión que asusta a la gente y ellos sí hacen bulla, y ellos sí pueden decir un poco de cosas terribles de Dios. Y nosotros no podemos callar a este concepto del Señor que creemos firmemente que está arraigado en la Biblia. Cualquier pasaje que nos citen lo podemos explicar desde el amor de Dios. Ahora mira lo que dice el hermano Khaled 157. Tú también responde, yo después complemento ahí poquito, porque no te quiero quitar el tiempo porque tú eres el invitado. Dice, un Dios de amor que permite tanto mal en un mundo sin castigar a nadie. ¿Qué le dices tú? Yo creo que el Padre no necesita de castigar. El ser humano se castiga a sí mismo. Lo hemos visto. Yo lo he visto. Hay personas que aquí en este mundo hacen cosas horribles y ellos piensan que todo eso que han hecho queda impune. Pero es que quien te va a castigar no es Dios. Quien te castiga son tus hechos, tus actos, todo lo que cometiste. En cualquier momento, las autoridades se van a dar cuenta. Es más, hay enfermedades que llegan a personas. Yo sé que no en todos es así, pero hay enfermedades que llegan a personas quizás como un castigo, pero no vienen de parte de Él. Posiblemente esta persona hizo algo muy, pero muy malo, y eso como que se le devuelve. Yo no puedo explicar eso, pero la cuestión es esta. Dios ama, yo sé que duele lo que voy a decir, pero es que Dios ama incluso al que hace el mal. Claro, y a mí no me duele, a mí me da gozo. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí, yo soy también de los que hacen el mal. ¿Quién no? Porque si yo que soy malo, yo siento que me ama, yo siento ese amor en mí que viene de parte de Él, aún siendo malo y haciendo algunas cosas que posiblemente para cualquier persona, yo sé que para cualquier persona son malas, pero aún así, a veces Él me da y recibo cosas que yo ni siquiera merezco y ni siquiera espero. Y Él aún así bendice a las personas. Yo conozco personas aquí cerca de mi casa que el Eterno las bendice. ¿Y saben qué? Ellos son grandes ebrios, pero el Eterno les bendice. ¿Y yo por qué me voy a poner del lado contrario y voy a decir, ay, a ese no merece eso? Pero ponte en los zapatos de Él. Él necesita así como tú necesitas. Por eso es que el Padre puede vivir, así lo voy a decir, puede vivir viendo todo esto. Porque Él, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo o queramos hacer,
Él nos sigue amando con ese amor poderoso y perfecto que rige todo el universo. Amén. Gracias. Así es, completamente de acuerdo. Me gusta esta respuesta de Franklin. Dice, hay personas que necesitamos escuchar que Dios nos ama. Y yo le agregaría, con Amén. amor eterno y con amor incondicional. Por otro lado, Amén. me gusta también lo que dice Iván David. En lo personal, me quedo, copio, recibo y acepto todo lo bueno y positivo de esas escrituras. Yo hago lo mismo y voy a predicar al Dios que es amor, al Dios que es bueno y al Dios que cuando castiga no lo hace como la religión dice que Dios castiga. Mira, la religión dice que si Dios no manda el fuego eterno a los que no aceptan a Cristo, entonces Dios no es justo. ¡Qué mentira! ¡Qué terrible mentira! Por otro lado, el infierno no aparece en la Biblia. Aparece la palabra Hades, aparece la palabra Gehenna, aparece la palabra Tártaro, pero no el infierno de fuego eterno. Eso es un invento. Eso es un robo que le hizo el cristianismo falso al paganismo. Y se los digo de frente. Dejen de predicar a ese Dios terrible y horrible. La Biblia habla del castigo, pero no un castigo perverso como el que ustedes se imaginan, queridos religiosos. Es un castigo misericordioso y es un castigo entre comillas. Alguien me decía, el Dios que tú predicas es más injusto que tú, porque me imagino que tú a tus hijos cuando hacen algo malo los castigas. Yo le dije, no, mi hermano, yo los castigo, pero no para matarlos. Yo no los mato, yo no los quemo, yo no los aplasto. No, si los voy a castigar o a reprender, les voy a dar disciplina en amor con el objetivo de sanar a mis hijos y de enseñarles a caminar por el buen camino, nunca con el objetivo de matarlos. Así que, por favor, interpreten la Biblia mirando a Jesucristo, no mirando al paganismo. Ojo con eso, pilas con eso. Seguimos acá. Dice Caleb 157, el profeta Isaías, por palabra del Eterno, dice que Dios es el que hace la paz y crea el mal. ¿Cómo le respondes, querido Juan? Bueno, allí en ese concepto se podría decir que hay una contradicción, porque ya en el Nuevo Testamento dice que el Eterno no tiene ningún tipo de tiniebla en él, porque él es luz. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios de luz cree también el mal? Es que el Eterno no crea el mal, sino que crea los medios para poder restablecer al ser humano de ese mal. Porque otra cosa que yo siempre he dicho y que estoy repitiendo a lo largo de todos estos en vivo, es que nosotros del origen del mal no tenemos ningún tipo de idea. Tenemos nada más unos rasgos, pero el origen no lo tenemos. No podemos asegurar de que el Eterno haya sido quien creó el mal. Porque incluso en el Edén, ahí se dice de que hay dos árboles. Pero esas son figuras. Está un árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero extrañamente, en el Nuevo Testamento todavía se usan esas imágenes. Pero ya en el Nuevo Testamento, también en Apocalipsis, aparece otra vez el árbol de la vida. Y como nosotros sabemos, en el Apocalipsis hay demasiados símbolos. Y este árbol de la vida, para mí, no es un árbol literal en el cual el ser humano va a ir a tomar va a ir a tomar el fruto cada mes y se lo va a comer y lo va a mantener. No, mis hermanos. Ese fruto para mí, el cual toma el ser humano allí en Apocalipsis, es la enseñanza que va a estar dando por la eternidad a todas las personas el Eterno. El Eterno va a estar enseñando aún en la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque ese árbol de la vida tiene que ver con él. O sea, no tiene nada que ver con algo físico. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el Eterno es espiritual, no es nada físico. Tremendo. Entonces, para mí, esos frutos tienen que ver con incluso esos frutos que Pablo menciona en Gálatas. Él nos va a enseñar exactamente cómo deben ser esos frutos. Mira, Juan Miguel, algo muy interesante, y gracias por esas palabras tan asertivas y poderosas. Las suscribo completamente. Algo muy interesante es que los hermanos están citando a Isaías 45 como literal
cuando dice que crea el mal, pero ese mismo capítulo termina con esperanza, diciendo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahí sí no es literal. Pero cuando se habla de castigo, tiene que ser literal. O sea, así es el cristianismo de hoy. Viven supurando y anhelando venganza. Qué diferente son con el Cristo viviente, que no deseaba la venganza ni el mal para aquellos que lo estaban crucificando. Ahí es donde digo que muchas veces el cristianismo dista mucho de ser cristianismo. No se parece a Cristo. No nos parecemos a Cristo. Así que yo tomo literal lo que es literal. El amor es literal. Cuando dice el castigo eterno en Mateo 25, querido hermano Caleb, busque el original griego y se va a dar cuenta que la palabra que se traduce como eterno es aion y aionios y significa literalmente una época, una edad. Nunca significa la eternidad completa. Qué pesar. Pero cuando leen de fuego, el fuego tiene que ser eterno, por favor. ¿Qué Dios pirómano es ese que no mató a dos, no mató a Adán y Eva y les dijo multiplíquense, sabiendo que al multiplicarse se iban a convertir en millones y iba a matar a la mayoría? Qué cosa tan horrible. Por favor, eso no es ser cristiano, eso es ser pagano, porque los paganos sí querían fuego. Y de hecho no todos, porque habían paganos mucho mejores que muchos cristianos hoy en día que quieren fuego y fuego eterno, no tiene que ser limitado, sino eterno. Bárbaro. Dice aquí, léelo tú por favor, Juan Miguel. Dice Nixon, Miguel, lo que no terminan de entender es que la calamidad es necesaria en este mundo para conocer la luz. Recuerda que donde abundó el mal, la gracia sobreabundó. En ese sentido lo dice Isaías. Yo entiendo el punto del hermano Nixon, pero yo sé que es necesaria la calamidad para que podamos llegar al conocimiento de la luz. O sea, el mal es necesario. Incluso los cabalistas lo dicen, que el mal es necesario para poder llegar a los universos superiores, para poder llegar al Sod, al conocimiento puro, para poder llegar a la corona. Pero no es que el Eterno genere toda esta calamidad para que nosotros aprendamos. Porque si es realmente así, quiere decir que nosotros solamente somos unos especímenes, que necesitamos ser colados a través de todo este mundo para poder llegar, como hay cristianos que dicen que nosotros necesitamos ser pulidos como oro de Ofir. Pero, desgraciadamente, el Eterno no va a pulir de esa manera a las personas. Yo entiendo de que muchos discípulos pasaron por hogueras, a muchos discípulos se les cortó la cabeza, pero la pregunta es, ¿fue el Eterno quien ordenó a los seres humanos el quitar la vida a estas personas? ¿O fueron los seres humanos en su maldad, en su querer hacer el mal o hacer que su egocentrismo surja para poder subsistir nada más ellos con su pensamiento, y a estos no los querían y fueron ellos los que les quitaron la vida a estos discípulos? ¿O fue el Padre Eterno? Porque el Padre Eterno, yo no creo que sea de esa manera. El Padre Eterno no es así, no es así el Padre. El Padre Eterno, así como lo mostró Jesús, si fuese así, un Dios de calamidades, Jesús hubiera hecho caso a estos discípulos, porque en el Antiguo Testamento el Eterno le hace caso a Eliseo solamente porque se burlan de su calvicie unos muchachos. Entonces viene él, manda osos y los mata. Vaya, entonces en el Nuevo Testamento Jesús debió hacer lo mismo con estos dos discípulos que llegaron, de que porque no los recibieron en un aposento allá, ellos querían fuego que descendiera del cielo, pero Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Si Jesús les reprendió de esa manera, es porque Jesús está mostrando verdaderamente el carácter del Padre. Si no, el libro de Hebreos hay que sacarlo de las Escrituras y decir, no, eso no quiere decir el libro de Hebreos en el capítulo 1, de que Él mostró exactamente cómo es el carácter del Padre que está en los cielos. Así es. Mira,
teniendo en cuenta que Nixon, yo estoy de acuerdo con Nixon en muchas cosas y sobre todo en la esencia de lo que él enseña, porque él lo ve espiritual y yo en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque sí pienso que Dios en su gran misericordia puede permitir el sufrimiento, no lo causa, lo permite. De hecho, si no lo permitiera, no existiría el sufrimiento porque Él es soberano y Él puede decir, nadie va a sufrir y punto. ¿Y quién se le va a colocar por encima de Dios? Nadie. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, el hermano Miguel Gómez pone un versículo con el cual los dos estamos de acuerdo. Yo no digo que esto no exista. Mira, porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo el que recibe por hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Amén. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. ¿Y qué padre es el que mata a su hijo? Ninguno. Ahí no está. Es loco. Así que Ahí no está. Ese texto no les ayuda para decir que Dios va a matar gente. Les ayuda para decir que el castigo y el juicio divino es una bendición, no es una maldición. Es rehabilitación, es sanidad, es ayuda. No es destruir al pecador, es destruir al pecado. Y yo digo amén. Di algo si lo quieres decir y si no lees esta pregunta. Yo pregunto a toda la audiencia, ¿cuántos de ustedes han obedecido al mandamiento de que si un hijo es rebelde, en el Antiguo Testamento dice que tiene que ser apedreado hasta que muera? Yo pregunto, ¿quién de todos ustedes ha hecho esto con alguno de sus hijos? Yo aseguro que nadie va a levantar la mano para decir que él lo ha hecho. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque en el corazón, en lo más profundo del ser humano, está la esencia de ese amor. Y por eso es que un padre, en sus 5 sentidos, no va a matar a su hijo disciplinándolo. No lo va a llegar a matar. ¿Y por qué no lo va a llegar a matar? Porque en lo más profundo de su corazón, él está amando a su hijo mientras lo disciplina. Bueno, mira, Caleb dice algo muy interesante. Mira, querido Caleb, los judíos no solamente tenían ese concepto equivocado de Dios, sino que creían en un Dios que era guerrero o que mandaba a la guerra a su Mesías. Así que sí tenían conceptos paganos, muy a tu pesar, querido Caleb 157. Por eso rechazaron a Cristo, porque no lo vieron como un Mesías guerrero, sino como un Mesías de paz y dijeron, no queremos ese. A nosotros se nos prometió un Mesías que nos iba a libertar de todas las naciones, con espada en la mano, como David. Así que sí tenían conceptos paganos, interpretaban mal la escritura y en ese sentido también tenían conceptos paganos porque veían un Dios que tenía que matar a los romanos cuando Jesús dijo, a esos hay que perdonarlos y hay que amarlos. Sorry, pero es así. Dice Bastián, hola a todos, pregunta, ¿por qué Jesús no prometió salvación universal? ¿Qué le respondes tú, cortico? Un minuto para poder avanzar con otras preguntas. Yo creo que Jesús no necesita prometerlo, porque Él lo manifiesta en todo momento. Él no se niega a sanar y a salvar y a perdonar sin que las personas se lo pidan. Hay personas que son perdonadas sin tan siquiera proferir y decirle, perdóname, he pecado. Él lo manifiesta en cada momento, incluyendo en la cruz. Él lo manifestó de una manera magistral. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en algunos versículos, como por ejemplo los que citan tanto los hermanos en Juan 3:16 en adelante, ahí dice que Él vino no solamente a la tierra para perdonar pecados, sino para salvar al mundo. Él es el Salvador del mundo. No lo proclama, no lo promete, pero sí lo manifiesta con sus hechos, con la demostración del carácter que tiene. O sea, si Él demostró este carácter, entonces quiere decir que el Padre es de igual carácter a Jesús. Amén. No y podemos negar. Mira, Bastián, sí lo prometió. Jesús dijo, y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí no está hablando de unos poquitos. Yo conozco la interpretación que hace la mayoría del cristianismo, pero una interpretación bastante sesgada porque no les conviene decir la verdad de la salvación de todos, ya que se les cae a muchos, no a todos, porque no todos lo hacen como negocio, pero muchos sí lo hacen como negocio y el negocio es predicar el infierno para asustar a la gente y con eso la gente de diezmos y la gente venga a la iglesia porque si no, dicen ellos que la gente se va, que es una mentira. Si uno predica a Cristo, la gente llega.
Si uno predica el amor de Dios, la gente llega. Y cuando Cristo es levantado, a todos atrae a sí mismo. Ahí se cumple lo que dice Isaías 45. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando Él es levantado, todos miran a Él y todos son salvos, porque toda lengua confesará al Señor. Por otro lado, en el Padre Nuestro, Jesús lo demuestra implícitamente. Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí lo prometió el Señor Jesucristo. Amén. Yo digo amén. Dice por acá Caleb 157, Moisés tenía un concepto pagano, Moisés creía en un Dios que castigaba. El hermano ya, como no pudo con Israel, se va yendo para atrás y está rebuscando en vez de decir amén, porque Dios es un Dios de amor. Mire que no hemos dicho que Dios no castiga, hemos dicho que Dios no aplasta, hemos dicho que Dios no mata, que Dios no condena eternamente. Hemos dicho que Dios destruye el pecado, pero salva al pecador. Claro que Moisés no tenía toda la luz, por favor, porque Moisés no vio al Señor. Sigue tú, por favor, no quiero... Y respondiendo a la pregunta del hermano Caleb, con todo respeto, yo creo que Moisés sí creía en un Dios que castigaba, en un Dios que asesinaba, en un Dios que mataba a diestra y siniestra. Y voy a decir por qué. Incluyendo algunas cosas que él hizo. Por ejemplo, Moisés, cuando baja de ese monte, cuando Dios le dice, se ha encendido mi ira, él comienza a decir de que baje porque el pueblo se ha descarriado. Por eso es que la ira de él se ha, como se dice, no sé cómo decir, se ha establecido. Entonces él trata de interceder. Pero la cuestión es esta. Él cede, o sea, el que está airado cede y dice que ya no va a castigar. Pero luego Moisés, cuando baja allá al pueblo y ve que el pueblo se ha descarriado adorando un becerro, ¿quién es el que comienza a matar personas? Obviamente es Moisés. Les hace beber oro mezclado con agua. Luego, después hace como diríamos El Salvador, como cuando vamos a jugar un partido de fútbol. Vaya, ¿quién quiere ir conmigo? Entonces, hay personas que se van a unir a mí por lo bueno que soy para jugar. Pero hay otras personas que van a decir, no, no, me voy a mover con el otro. Entonces, algo así hizo Moisés ahí. ¿Y saben qué? Moisés dice estas palabras ahí. Dios me dijo que tengo que matar a todo, o sea, a casi todo el pueblo de Israel. ¿Quiénes se van a unir a mí? ¿Y sabe qué? Los únicos que se unen a él son los levitas. Y después él da la orden de que maten a todos y no dejen a nadie vivo. Y el Señor ya había cedido a su ira. Él ya no iba a matar a nadie. Aquí quien está matando y quien está deseando la muerte del pueblo en ese momento es Moisés. Y luego, con hipocresía, él va al monte y dice, ay Señor, disculpa a este pueblo. Perdónale. Pero si ni tú le perdonaste, amado hermano, Moisés, tú mataste junto con los levitas a toda esa gente. Según el texto. Eso es la cosa. Y dicen que no, que Dios lo inspiró, pero entonces Dios mataba en el Antiguo Testamento y mandaba matar a hombres, a otros hombres, pero ahorita no, porque entonces Dios cambia según eso. Ahí sí Dios cambia según ellos. Cuando no les conviene, Dios no cambia. Qué terrorífico, hermano. Mira esta pregunta. Entonces, espero que lean Juan 17:12. Y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Sin embargo, ustedes salvan a Judas. Le creo a Jesús. Usted no le está creyendo a Jesús. Usted está creyendo en su prejuicio, porque ahí no está diciendo que Judas se pierde eternamente. El hijo de perdición es un estado temporal. La perdición es temporal porque el pecado es temporal. El amor es eterno, entonces la salvación es eterna porque es creada por Dios. Les conviene creer así porque están adoctrinados, pero estamos golpeando duro esos corazones para sembrar una semilla que va a dar fruto, porque el amor de Dios es eterno. Ahora, ¿a qué vino Cristo a la tierra? A salvar lo que se había perdido. ¿Y hasta cuándo será un salvador de lo que se ha perdido? Hasta que el último perdido sea alcanzado. Y si ese último perdido eres tú, o soy yo, o es Judas, el Señor lo va a encontrar, porque Él no pierde ni siquiera una sola alma. Amén por eso. ¿Qué dices de mi hermano?
porque Dios nunca mandó a predicar a Moisés solo del amor y misericordia infinita si era su profeta? Vaya, muy bien, esta pregunta está bien interesante porque realmente en algunas ocasiones el Eterno, si es que se le puede llamar así a él, yo no creo que él sea, pero ahí depende del escritor, no sé si fue Moisés el que escribió todo eso, porque no lo creo, pero hay demasiada exageración en esos textos. Total. Y hay otra cosa. Voy a poner solamente un ejemplo. Yo sé que está lejos de lo que el hermano está preguntando. Por ejemplo, este ejemplo de Segunda de Samuel, capítulo 6. Dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el enojo del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió por su irreverencia y cayó muerto junto al arca de Dios. Yo voy a hacer una contrapregunta al hermano Caleb. Digamos que tu hijo en la tierra lleve en sus manos la copa o tal vez, ¿cómo se diría? El lugar donde se lleva el pan, digamos, para poder celebrar la Santa Cena. Supongamos que tu hijo la lleva en manos y viene tu hijo y se tropieza y bota todo el pan. ¿Tú le matarías? Es un error. Para mí, esto es como un error de un niño. Ay, yo no quise tocar la pintura. Estaba la pintura fresca. Digamos que alguien esté pintando algo y viene el niño, se tropieza y toca la pintura y la rasga. Óyeme, el niño se tropezó. Aquí Usa lo que trata de hacer es tratar de nivelar el arca para que no caiga. Y por eso se enoja el Eterno y lo mata. Óiganme, este Dios está muy raro. Porque así como se presenta aquí, es casi lo mismo como se le presenta a Moisés. Por veces se le presenta como un Dios de amor, de primero, luego se le presenta como un Dios de terror, en donde él dice, no, mira, así como estaba diciendo al principio, yo voy a endurecer el corazón de Faraón y voy a tirar todas estas calamidades. ¿Y qué crees? No va a arrepentirse, porque quien le está endureciendo el corazón es él, al final. Está jugando con la libertad o con el libre albedrío o con el poco libre albedrío que tiene Faraón, el Eterno en ese momento. Claro que sí. Tremendo. Es horripilante la manera en que se presenta al Padre Eterno en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones, no en todo el Antiguo Testamento. Así es. Mira, el hermano Caleb 157 dice, entonces, ¿cómo un profeta podría equivocarse si tenía la revelación divina y hasta escribió un canto dictado por Dios donde habla del castigo y destrucción? Mira, querido hermano, yo creo que tú no crees en el Nuevo Testamento porque estás dictando todo el Antiguo Testamento. Me imagino que no crees en el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento Jesús demostró que Moisés sí se equivoca. También demostró que Moisés no tenía toda la luz. Podría ser muy cercano en su nivel, pero no tenía toda la luz. Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Una ley que Moisés entregó al pueblo en el nombre de Jehová. Y Jesús dijo, no señores, antes bien amen a su enemigo. También les dijo, oyeron que fue dicho no asesinarán, pero yo les digo, eso está diciendo, con eso Jesucristo está diciendo que Moisés tenía luz, pero no comparada con la luz de Jesús. Porque ellos no podían asesinar, pero sí podían matar. Por eso salieron a la guerra con espadas y mataban a niños y mataban un poco de gente. Pero Jesús dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo les digo, a los enemigos hay que hacerles el bien, hay que orar por ellos, hay que amarlos. Por tanto, su Moisés, que no es mi Moisés, sí estaba equivocado. No tenía toda la luz. Y por eso Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, ni Moisés, sino el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está su respuesta, mi queridísimo. Y voy a agregar una cosita nada más, una cosita pequeña. Yo le pregunto al hermano Caleb, ¿a quién hay que escuchar? Porque el Padre dice que ya no hay que escuchar ni a Elías,
ni a Moisés, sino que solamente a Jesús. ¿Y por qué solo a Jesús? Porque Él es el único que mostró cómo es verdaderamente Él. Entonces a Él hay que escuchar. Porque a mí, Moisés me puede decir, ah, no, este merece la muerte. Este porque recogió leña en sábado merece la muerte. Él me puede decir eso a mí. Moisés me lo puede decir a mí. Incluso la Biblia dice que fue Dios el que le dio la orden a Moisés para que lo matara. Yo no lo creo. Posiblemente Moisés, si él es el que escribió esos textos, él dijo, ah, no, yo voy a poner esto aquí porque ni él sabía qué hacer con esta persona. Entonces, prácticamente, el mandato es escuchar a Jesús al final. Tremendo lo que dice aquí, querido Bastián. Léelo, por favor. Les ayudaré. Levítico 21:9 dice que si las hijas del sacerdote se prostituyen, serán quemadas en fuego. ¿Esto no es una práctica pagana? Claro que sí. Continúa. Si el mismo Levítico 28:21 dice que era un acto pagano pasar a los hijos por fuego, a Moloc sobre todo. Imagínate, es que el Antiguo Testamento es una mezcla tremenda de cosas que yo no creo que Moisés hizo. Yo sí creo que al Antiguo Testamento se le agregaron muchas cosas que no dijo Moisés a nombre de Moisés. ¿Cuándo lo sé? Cuando lo que se dice ahí contradice el carácter de Dios. Si contradice el carácter de Dios, no viene de Dios, por favor. Toca solamente ser no tan dogmático, sino una persona que sea capaz de cuestionar y que sea capaz de discernir en el nombre del Señor cuál es su voluntad perfecta. Porque Dios no habla como hombre. Dios no dice una cosa ahora para decir otra mañana. Dios es el mismo siempre. Y por eso el Señor Jesucristo mostró esa calidad y esa constancia del carácter del Señor, diciendo al enemigo no hay que matarlo, al enemigo no hay que apedrearlo, al que peca hay que perdonarlo y hay que ayudarlo, pero no apedrearlo, no quemarlo, por favor. Eso es pagano, eso es pagano. Dilo, por favor, dilo. E incluso en el Antiguo Testamento hay mujeres que quizás muestran exactamente lo que Jesús enseñó. Imagínense esta mujer lo que dice. En 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Dice así, porque todos hemos de morir. Ella está segura que todos tenemos que morir, es cierto. Somos como agua derramada en tierra que no se puede volver a juntar. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el fugitivo no sea desterrado. ¿Tenía luz esta mujer? Claro que la tenía. Amén. Me gusta este aporte de Ricardo Enzo, muy bueno. Es una mala traducción. Dios no endurece el corazón de nadie, pero permite que suceda para que se cumplan sus justos designios. Amén. Y yo, pues, porque tú y yo creemos que los justos designios de Dios nunca tienen que ver con matar eternamente a nadie. Siempre tienen que ver con rescatar. Es que Dios no puede ver una sola alma perdida, porque Él la busca y la encuentra. Una sola alma la busca y la encuentra. Por ejemplo, este hermano se le respeta, pero mira lo que él dice: ya entendí, ustedes tienen autoridad espiritual para determinar qué es de Dios en la Biblia y qué no lo es. Aquí se cumple Gálatas 1:6-9, un evangelio diferente no es de Dios. Pero mira, Juan Miguel, si estuviéramos hablando de infierno, de castigo, él estuviera aplaudiendo y diciendo amén, ¿cierto? Pero eso es lo que no es de Dios. Un Dios que no tiene sensibilidad, que no tiene amor, que no es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los seres humanos, es un Dios bastante limitado, respetando al hermano B de verdad, pero hay que decir la verdad como él también cree que nos la dice a nosotros, verdad versus verdad, su verdad contra la nuestra. Yo creo que estamos bien, usted también cree que está bien, que Dios juzgue, pero firmes en lo que creemos, muy firmes. Lee, por favor, mi querido Juan. Hay muchos, dice María Cruz, hay muchos inconversos, fanáticos, adoctrinados. Estoy con ustedes, como ustedes piensan, dice. Amén, gracias. Gracias Amén. Por el apoyo. ¿Qué dice Juan Ramón? Lo atribuido a Moisés no solo contradice a Jesús, contradice al mismo Moisés. Amén. Así es. Misael
Santa ella, o no sé cómo se pronuncia ese apellido, ustedes piensan que yo los acuso, pero yo no los acuso. Ustedes ya tienen quien los acuse. Moisés en quien ustedes ponen su confianza. Wow, eso es muy cierto. Porque el Eterno no está acusando a nadie. Incluso él dice, he pasado todos estos tiempos de ignorancia y ahora lo que está haciendo es reconciliando a todos con él. Aleluya. Dice, ve de verdad, ustedes creen lo que quieren y lo que no lo desechan. Ese es el resumen de su nueva creencia, la que colocan por encima de su misma revelación. Pero no es así. Esto se llama caricaturizar a su favor. Está creando un muñeco de paja. Nosotros no creemos lo que nos conviene. Vemos el amor de Dios. Somos respetuosos del amor de Dios, del amor incondicional de Dios. Y podemos discernir cuándo habla el hombre y cuándo habla Dios. ¡Qué privilegio! Lo invito a hacer lo mismo, para que no crean el diablo creyendo que es Dios. ¿Qué dice mi hermano Ricardo Enzo? ¿No cree que Jehová sea el mismo Jesucristo? Eso sería para otro en vivo, porque se mete con lo que es la... Bueno, Pablo dice que sí. esencia. Pablo dice que la roca que los seguía era Cristo, y en Deuteronomio 30 dice que la roca es Jehová. Yo creo que sí, pero respeto al que cree que no. ¿Qué dices de eso, querido Juan Miguel? Ay, que se fue el audio. ¿Cómo puedes confiar en la Biblia si piensas que está manipulada? Es que yo no confío en los hombres. Yo no confío en los hombres. Incluso yo confío en el testimonio exacto, no de los discípulos tampoco, ni también de los apóstoles, ni de aquellos que fueron ungidos luego, como por ejemplo Judas, ¿quién más? Pablo. Yo no soy ningún discípulo de Pablo, porque a Pablo se le va la vena también. Pablo a veces muestra un carácter que no tiene nada que ver con Jesús. Yo, como he dicho, yo puedo dar testimonio por lo que yo he sentido de parte de él. Y ese sentimiento, no sé si llamarle así, no puedo explicarlo, no sé cómo explicar esto, pero ese sentimiento, lo voy a llamar así, no me lo puede dar la Escritura. Solamente me lo puede dar él. Y él me lo puede confirmar. ¿Por qué? Porque es testimonio de él y él se manifiesta como él quiere a cada ser humano individualmente. Amén. O sea, yo no puedo, yo incluso puedo llegar a decir, respondiendo a esa pregunta del hermano Caleb, y ojalá que los hermanos no me vayan a malinterpretar, pero yo no creo en la Biblia, 100%. Yo creo en Dios. Amén. Yo creo en el Padre eterno que está en los cielos. Que se reveló en la Biblia y lo puedo encontrar, ¿cierto? Lo puedo encontrar en la Biblia, pero no la creer que de tapa a tapa la Biblia es santa, santa. Y no, por favor, eso es bibliolatría. Ni porque siquiera la Biblia solamente da testimonio de él. Así es. La Biblia ni siquiera es santa. Ese es un término que el ser humano le dio a la Biblia. Incluso esta Biblia yo se la puedo dar a mi hija para que juegue. Y a mí no me va a caer un trueno del cielo porque mi hija la está tocando, la está usando mal. ¿Por qué? Porque este es solo un libro. El Padre Eterno está vivo. Esto prácticamente no tiene nada de vida. Pero en él hay testimonio de vida. Y ese testimonio tiene que ver con él. Y hay también testimonio de muerte, que nos lo dan las interpretaciones de los hombres, porque la Biblia está llena de interpretaciones y doctrinas humanas. Incluso los versículos o los subtemas que les ponen ahí a cualquier Biblia que usted tenga, esos subtítulos no vienen de parte de él. Son subtítulos que el ser humano le ha puesto para decir, esto quiere decir aquí. Por eso que yo el consejo que le doy a las personas a veces, para leer la Biblia, les digo yo, no lean los subtemas, lean de corrido. Porque si se lee de corrido, se va a leer todo el contexto y no le van a poner atención a ese subtema y no se le va a perder la idea de lo que viene hablando el texto. Así es. Juan, la pregunta del hermano es buenísima y yo le quiero decir esto. Yo confío en la Biblia, pero me doy cuenta dónde el hombre ha metido la mano. Por ejemplo, dice, y el Señor añadía todos los días a su iglesia los que habían de ser salvos. Nota cómo tradujeron ese texto. Y no dice así, dice, añadía a su iglesia los que iban alcanzando salvación. ¡Qué diferencia!
Entonces muchos dicen, no, aquí dice los que habían de ser salvos, por tanto hay unos que sí y hay otros que no. El hombre mete mano. Y me puedo dar cuenta que el hombre metió mano estudiando con oración y con discernimiento. Cuando me dice a mí que Dios mandó al pueblo, entre comillas Dios, porque eso no fue Dios, Dios mandó al pueblo para que mataran la gente de una tribu, de un pueblo completo, pero que a las niñas vírgenes no las mataran, sino que se quedaran con ellas y que se acostaran con ellas y si les gustaban se quedaran como esposa, otra esposa más, no una sino dos, la que ya tenían y otra más. Por favor, ¿me van a decir que ese es Dios? ¿Un Dios que se contradice y un Dios que aprueba la injusticia? No me vengan con ese cuento, por favor. Uno se da cuenta cuando la Biblia es manipulada y donde está hablando el hombre y donde no está hablando Dios. Bien, pues. No, lo otro que iba a decir es que las personas piensan de que las personas que, digamos, la Biblia dice que fueron inspiradas para poder escribir en las Escrituras, piensan que ellos no pueden equivocarse, aún estando el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos dicen que ellos no pueden equivocarse al haber escrito todo esto, pero lamentablemente los textos originales, los textos puros, no los tenemos a la mano, solamente tenemos ediciones tras ediciones. Y en esas ediciones posiblemente el ser humano ya tergiversó, ya cambió muchas cosas. Pero ¿saben qué es lo que no puede cambiar el ser humano dentro de las Escrituras? Es la esencia del mensaje puro que tiene Cristo. Eso no lo puede cambiar el ser humano. Amén. Para nada. Porque aunque lo llegase a cambiar, yo sé que el Eterno tiene medios para poder sostener ese mensaje tan puro y sin mancha. Él sí tiene el poder. Pero el ser humano sí, puede hacer lo que quiera. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? De que en la Biblia hay una sentencia. En Apocalipsis incluso dice que aquel que añada o quite algo de la Escritura, le van a venir todas las plagas que están escritas en ese libro. Fíjense que yo conozco personas que, bueno, me voy a poner de ejemplo yo, porque yo hice eso. Yo le cambié una tan sola palabra a Apocalipsis en una interpretación que hice. ¿Y saben qué? Aquí estoy todavía. No me pasó nada. Y no solamente por qué los cristianos también le agregan mucho y le quitan a su conveniencia. Entonces, si yo le agregué y no me pasó nada, entonces ¿qué pasó aquí? Esa sentencia para mí no viene de Pero él. te van a decir que la vas a recibir al final. Cuando lleguen las plagas, te van a caer todas las plagas. Oye, mira, dice Caleb, Jesús volcó las mesas y azotó a la gente en el templo porque habían hecho de la casa de Dios un mercado. Completamente de acuerdo, excepto que no dice que Jesús le pegó a la gente. Eso no dice el texto. Dice que hizo un azote de cuerdas y volcó las mesas, pero no dice que le pegó a alguien. Jesús no era violento, no lo era. Y esta es una manifestación de ira santa, pero no contra la gente, sino contra el pecado de la gente. Volcó el mercado que no debía estar ahí. Y la gente salió y seguramente reflexionó, pero no mató a nadie, no hizo descender fuego del cielo, como si lo hubiera hecho otro profeta del Antiguo Testamento. Jesús no lo hizo. Los apóstoles le dijeron que hiciera descender fuego del cielo y esta gente se lo merecía más que Sodoma y Gomorra. Él mismo lo dijo, eran más culpables y aunque eran más culpables, Jesús dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a matar a la gente, he venido a salvarla. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, bueno, este es el último. Ese texto es hermoso. Amén. Fíjense que ese texto a mí me parece, además de interesante, es que Jesús utilizaba las frases del Antiguo Testamento para dar una enseñanza increíble, porque quienes se justificaban a sí mismos en estos momentos eran los fariseos. No voy a hablar despectivamente de ellos, pero ellos se creían, o sea, toda la nación de Israel se creía que ellos eran el pueblo de Dios. Y, por ejemplo, Sodoma y Gomorra los tenían como perros, como gente que no tenía que alcanzar salvación porque no eran parte de su pueblo. Entonces Jesús aquí da una gran lección a esta gente y dice
que el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que a ustedes. ¿Por qué? Porque la gente que es egocentrista y que piensa que solo ella merece la salvación y no el islámico y no el hinduista, no, esa gente ya está perdida por creer en Rabanán, o no sé cómo le llaman al dios de ellos, no sé, no me acuerdo. Krishna, me parece, hay varios. Hay millones de dioses en el hinduismo. Entonces, si el Eterno tiene medios, yo sé que Él va a hacer todo lo posible para poder atraer a toda esa gente. Gracias. Así que yo Juan estoy Miguel, tranquilo. Tú pusiste la nota de paz y de amor y yo puse la nota de fuego. Soy del Antiguo Testamento y tú eres del Nuevo Testamento. Oye, me gusta este mensaje de María Coronel. Mis queridos hermanos, me encantan las enseñanzas de ustedes. Eso me hace sentir feliz de saber que Dios va a restaurar a todos. Siga firme en lo que cree, mi hermana. Amén. No le dé miedo. La van a cuestionar, le van a decir satánica, van a decir que usted se dejó lavar el cerebro. Diga, sí me lo lavaron, pero de toda la cochinada que me habían metido. Porque ahora conozco a Cristo como Él se ha revelado. Amén por eso. Dice Caleb, y a Caleb quiero felicitarlo. Mira, Caleb dijo muchos comentarios en un tono siempre respetuoso, cuestionadores, nos estaba cuestionando, pero siempre muy respetuoso. Lo felicito, Caleb. Mantuvo su cordura, excelente, lo felicito. Y siga cuestionando, mi hermano, que para eso estamos aquí. Rogelio Rodríguez, amén, del puerto de Veracruz, México, gracias. Caleb sigue firme. ¿Qué dice Caleb? Y con ese terminamos porque hay que ir a dormir. De acuerdo, dice, Jesús vino a salvar porque no podía condenar dos veces. Vino a salvar lo que ya estaba condenado. Es que vino vino a buscar lo que se había perdido. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y amén por eso. Aleluya. Gracias, Caleb. Mira que sí podemos estar de acuerdo en algo. No, entendemos que no estás de acuerdo con lo que hemos dicho en todo, pero en algo sí podemos estar de acuerdo. Y qué bonito que lo resaltas, querido Caleb. Un abrazo para ti por tu humildad y tu mansedumbre. Dice Erika Ruiz, amén. Estoy de acuerdo en su enseñanza. Gracias, mis hermanos. Nos alegra esas palabras, Erika. Nos alegra y sigue firme. Que nadie te quite tu esperanza. ¿Por qué? Algunos dicen, no, es que creer en eso es peligroso porque los lleva a pecar. Falso con toda falsedad. Calumnia del diablo. Yo conozco a Juan Miguel desde hace un tiempo, unos 2 años, y nunca me ha hablado de infidelidad con su esposa. Es fiel, ama al Señor, no anda en drogas, no anda en vicios. Es un joven valiente y honorable y cree en la salvación de todos. Y eso no lo lleva a pecar, lo lleva a amar más al Señor y a entregarse más al Señor. Los que dicen eso son calumniadores, ni siquiera conocen lo que enseñamos. Lo dicen para poder tumbar, crean ese muñeco de paja y tumban el muñeco de paja, pero no lo que nosotros decimos. Así que seguimos firmes, adelante y hacia arriba. Juan Miguel, qué privilegio tenerte. Gracias por tu paciencia y tu mansedumbre. Yo quería pedirle disculpas al hermano Caleb porque incluso mi esposa me dice que yo hablo muy fuerte, que le baje, me dice, al volumen. Pero yo le quiero pedir disculpas porque a veces yo me escucho así, o sea, me escucho como que si estuviera enojado, pero yo no soy así, o sea, yo soy tranquilo, yo soy alegre, siempre sonriente. Así que no voy a pensar eso, ¿verdad? No, Juan, yo te sentí todo el tiempo mesurado, manso, amable, tolerante. Seguro me estabas viendo a mí aquí prendido y decía, no, yo tengo que bajarle el tono a la cosa. Dice Pablo, nuestro compañero, buenas noches, queridos hermanos. Lamentablemente tengo pésima señal de mi internet. Por esa razón no he podido seguir con mis hermanos en el en vivo. Mis disculpas con todos. Te disculpamos y esperamos que la próxima tengas mejor internet con la ayuda del Señor. Hay que probarlo media horita antes y si está mal usted llama ahí a donde tiene que llamar para que se lo vayan a arreglar. Entonces dice, gracias muchachos por la invitación, nos vemos en la próxima. Sí, así es. Un abrazo, mi querido Pablito. Gracias por tu información, la que diste estuvo muy valiosa. Dice, ¿en qué escena podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento? Esta pregunta, muy buena para la próxima. Dice, ha estado bueno el en vivo de hoy. Gracias, Iván David, muy amable. Y Caleb, te mandamos un abrazo, hermano. Qué lindo tu actitud, de verdad. Tu actitud es hermosa. Bendiciones, hermano Caleb. Entera, hermano. Se nota que usted ama al Señor. Perdóneme si dije algo fuera de lugar, que seguro sí lo dije, pero soy caído.
Y me va a seguir pasando, porque voy a seguir hablando con convicción. Eso de estar ahí en agua tibia no me ha gustado. Voy a ser drástico y radical en lo que creo, porque es que hay que hacerlo. Si los de allá son radicales, ¿por qué nosotros no? Si tenemos un mensaje de amor. Tranquilo, que el audio está bien, nos va ayudando grandemente. Gracias, papá. Miguel, pa'lante. Saluda a la esposa y a los niños. Luis Miguel. Luis Miguel. Pero cantante. Ya voy a cantar.